día, ¿cómo están? Nuevamente estamos en nuestro programa informativo, como todas las semanas, trayéndote temas de interés, temas que usualmente uno no toca el día al día, pero que son de suma importancia. Hoy nuevamente con nuestra colega Liliana Sánchez desde Orlando y con el grato placer de tener un invitado experto en el tema que hoy vamos a tocar, que es Luis Ernesto López, representante de American Income Life, una empresa que es una empresa bastante grande, importante, y bueno, ¿quién mejor que tú para explicarnos de qué se trata? Bienvenido, Luis Ernesto, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Tatiana, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Liliana. Gracias por tenerme con ustedes. Es un placer para mí tener la habilidad de básicamente poder sentarme con ustedes y poder traer a la mesa muchas de las respuestas a las preguntas que tienen todas nuestras familias allá afuera que diariamente se viven preguntando y la idea es poder traer este tema sobre lo que es, bueno, no sé si me adelanto, sobre lo que es la figura del testamento básicamente en la vida y en lo que es la planificación de la familia en los Estados Unidos. Excelente, Lili, bienvenida. Muchas gracias. Buenísimo, mira, como habíamos conversado internamente, el haberte contactado nace a raíz de la necesidad de unos clientes que nos dicen, bueno, ustedes como agentes inmobiliarios nos están ayudando con la compra de nuestra propiedad y estamos a este paso, pero necesitamos tener la información de, si bien estamos haciendo la inversión de comprar una casa, una propiedad, ¿qué pasa en el hipotético caso de que yo fallezca? ¿A quién debo acudir para hacer el testamento? ¿Lo debo hacer ahora que estoy firmando el título de propiedad de mi casa? ¿Cuáles son los pasos y a dónde debo ir? ¿Cuál es esa información sobre testamentos? Entonces, algo que caracteriza a nuestro equipo, que es Blessing Homes, es de que nosotros nos volvemos en conectores de todas las personas, de todos los personajes que participan en lo que es la compra de la propiedad. Y en este caso, pues tú nos vas a dar toda la explicación en relación a ¿qué es un testamento? ¿No? ¿Qué es un testamento? Hemos redactado una pregunta acá que dice que si nos podrías explicar qué es un testamento y cuál es su importancia en la planificación patrimonial, especialmente con relación con la propiedad inmobiliaria. Entonces, ¿qué es un testamento, Luis Ernesto? Bueno, básicamente, Tatiana, el testamento es la figura legal o es la figura jurídica que te permite básicamente llevar a cabo una planificación familiar. Muchas veces estamos bajo la falsa impresión de que debemos llenar un testamento justo antes de que vayamos a fallecer y no es el momento idóneo, no es el momento adecuado, ya que el llenado de un testamento no significa de que estemos llamando al fallecimiento, sino simplemente de que estamos siendo un poquitico más conscientes de que somos responsables como familia y estamos buscando una transición limpia. Estamos buscando que nuestra descendencia o que simplemente el legado que estemos dejando pues llegue a manos de las personas que yo me quiero asegurar que llegue y evitemos muchas veces que se pierda parte de nuestro patrimonio debido a la no presencia de un testamento, lo cual es algo que pasa muchísimo y es una de las mayores importancias que tiene lo que es la figura del testamento en el supuesto caso de que ocurra un fallecimiento inesperado, lo cual estamos claros que nadie se planifica para esto, son cosas que pasan de un día para otro, nadie se levanta planificando que esto va a pasar, pero si supuestamente pasa y no existe la figura del testamento con ese legado de puño y letra donde yo estoy estipulando quién yo quiero que reciba cada uno de mis bienes, pues simplemente muchos de ellos se van a perder. Es muy sencillo y te lo explico muy coloquialmente. El gobierno, en la gran mayoría de las veces, toma posesión de cada uno de estos bienes ante la no presencia de un testamento. Y precisamente esto es lo que debemos evitar, es lo que queremos evitar, teniendo en cuenta de que cada una de las cosas que durante la vida vamos acumulando, vamos creando, forman parte de ese preciado patrimonio que toma años básicamente construir y lo menos que uno quiere es que el día de mañana, debido a no tener la planificación, debido a no contar con las herramientas necesarias que te permitan el apalancamiento, pues se pierdan cada una de estas cosas. Creo que eso es algo de lo más importante y es algo de lo que debemos concientizar cada día más sobre lo que es la figura del testamento, particularmente en los Estados Unidos. Ahí quisiera tocar ese Excelente. tema. Perdón, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, ¿nos puedes dar un poquito más de información sobre ese punto de que si no tenemos un testamento, el gobierno toma posesión de tu bien inmueble?
100%. Básicamente de la manera que funciona es muy simple. Tenemos que recordar algo de nuestras leyes, de nuestra constitución, que es lo siguiente. Nosotros pagamos por un mortgage, por así decirlo, por nuestra propiedad, pero pagamos un impuesto sobre la propiedad. Este impuesto que tú pagas sobre la propiedad básicamente te está dando el derecho ¿de qué? De que tú vivas en ese terreno. La casa puede ser tuya, lo que está dentro es tuyo. Sin embargo, el terreno no te pertenece a ti. El terreno le sigue perteneciendo al gobierno. Los impuestos que tú pagas básicamente es el permiso que tú estás pagando para tú poder vivir en ese pedazo de tierra. En el momento que no hay una figura del testamento, como no está claro, como el Estado no sabe quién es la persona ideal para tener esta propiedad o para tener este bien, pues simplemente ellos entran, toman posesión de este bien y básicamente la familia tuviese que estar pasando por un proceso legal, un proceso de litigio muy largo que puede demorar mucho tiempo. Entra en lo que se llama probate, lo cual básicamente es una disputa entre los familiares y el Estado por la posesión de lo que es este bien. ¿Debido a qué? A que el propietario o que la persona que inicialmente compró lo que es la propiedad nunca tuvo la oportunidad o simplemente no se dio, como se dice, no se dio el chance de llenar la figura del testamento para garantizar de que en el momento que él no esté, pues sus hijos, su esposa o cualquier otra persona que él decida sea la persona que tome posesión de ese bien. Luis, una pregunta. En caso de que uno compre una casa, o sea, mi esposo y yo compraríamos una casa, ¿recomiendas que también incluyamos en el documento o en la compra de la casa a nuestros hijos para que también hagan parte o no es necesario cuando se va a hacer el testamento? Ok, la figura del testamento, por lo menos en el estado de la Florida y en la gran mayoría de los estados, funciona de la siguiente manera. Cuando somos una pareja, cuando hay una pareja casada, cuando hay presencia de un cónyuge legalmente casado, las leyes amparan a lo que es el cónyuge. ¿Qué pasa? Tú debes llenar un testamento individual. Mamá y papá, esposo, esposa, deben tener cada uno un testamento. Este testamento solamente va a entrar en vigor en el momento que ambos ya no estén. Las leyes en los Estados Unidos, cuando tú estás casado legalmente, amparan y protegen a lo que es el cónyuge. Si hipotéticamente te pongo un ejemplo, tenemos al esposo y a la esposa, el esposo fallece, la esposa automáticamente pasa a ser lo que es la dueña mayoritaria de lo que es este bien. Correcto. Los hijos o cualquier otro heredero que ellos quieran designar van a tomar posesión de estos bienes una vez que ya ambos no estén o en el momento que fallezca lo que es la esposa. Hasta ese momento no entra en vigor lo que es la figura del testamento precisamente porque protege al cónyuge que está sobreviviendo. El problema realmente viene cuando ya ambos, por X o Y motivo, ya no están, tenemos hijos, tenemos familiares envueltos y inesperadamente sucede esto, no hay la figura del testamento y básicamente muchas veces se pierde lo que son los bienes. Es una realidad. Los hijos, para responder tu pregunta, sí, los hijos tú lo colocas dentro de lo que es el testamento como familia directa, teniendo en cuenta de que la gran mayoría de ellos, en el mejor caso, en las mejores familias, forman parte de lo que es la línea de sucesión y forman parte de lo que es la línea a la cual se le va a estar asignando lo que son los bienes el día de mañana. Pero Luis, o sea, mi pregunta es, si yo compro la casa e incluyo a mis hijos ahí, y si papá y mamá fallecen, o sea que ya la propiedad pasaría a nombre de los hijos o el gobierno se la quitaría o se requiere de un testamento. Se requiere de un testamento. Debes colocar a la figura en el testamento. Ojo, hipotéticamente hablando, si tus hijos son menores de edad, tus hijos no están en capacidad legal para que tú lo pongas como dueño de una propiedad en ese momento. Son básicamente los adultos mayores de edad conscientemente son los que son dueños en ese contrato, son dueños de la propiedad. La figura del testamento es la que te protege de que en el momento que ambos no estés, pues ese legado pase a mano de los hijos. Buenísimo, buenísimo. Em, Creo que tenemos alguna pregunta adicional, Lili. Coméntame. Sí, o sea, ¿cuáles son las implicaciones legales para la transferencia de una propiedad a un testamento? Ok, so básicamente, respondiendo a la pregunta que también la tengo por acá, las implicaciones legales son básicamente, son muy simples. Una vez que tenemos lo que es la figura del testamento elaborada, una vez que ya contamos con lo que es toda la elaboración, tenemos que estar claro en algo. El testamento no es un documento que se elabora de un día para otro.
Eso no es algo que pasa de un día para otro, es algo que lleva tiempo, es algo que tú tienes que sentarte con toda la calma del mundo y tú debes elaborarlo de la mejor manera correcta. Correcto, eso es sumamente importante. Ahora, una vez que tú legalizas lo que es la figura del testamento, pues básicamente ya entra y toma poder legal lo que es la figura del testamento. De esta manera es que sucede lo que es la sucesión. Ya una vez que se legaliza, una vez que se notariza, obviamente esto es un proceso que se le explica al cliente cómo debe notarizar, cómo debe legalizar lo que es la figura del testamento, y una vez que esto suceda, básicamente se convierte en un documento legal. Básicamente lo único que la familia debe hacer es guardarlo, es resguardarlo en un lugar seguro donde no corra riesgo de que se pierda o que se dañe, ya que si no hay presencia de un testamento el día de mañana, pues básicamente no hay evidencia de que lo que yo quería que pasara, pues simplemente está en papel. Es muy sencillo, o sea, realmente no es algo que debemos complicarnos, es un proceso muy fácil. Si es un proceso de mucha conciencia, es un proceso donde debemos sentarnos calmadamente y elaborarlo de la mejor manera posible, ya que lo que yo estoy colocando en mi testamento básicamente va a ser parte de mi legado por un lado, pero va a ser mi voluntad, va a ser lo que yo quiero que pase el día de mañana en el momento que yo no esté. Buenísimo. En caso de que un propietario fallezca sin un testamento, ¿cuál es el proceso para determinar quién tiene derecho a la propiedad? ¿Cómo puede esto afectar el valor del inmueble? O sea, el dueño no hizo testamento. Entonces, ¿cuál es el proceso, el siguiente paso? ¿Me puedes repetir la pregunta que se te Sí, cortó por la voz? ok. En caso de que el propietario fallezca sin un testamento, o sea, no hizo testamento el señor, ¿cuál es el proceso para determinar quién tiene derecho a la propiedad y cómo puede esto afectar el valor de la propiedad? Ok, mira, lo primero y principal es lo siguiente. Más allá de que tengamos la figura del testamento, sí es importante, y yo siempre recomiendo lo siguiente desde el punto de vista de que obviamente nosotros no somos abogados. O sea, yo no te puedo dar una asesoría Legal. basada en el llenado del testamento. Ya en cuanto ciertos tipos de leyes particulares, pues regularmente recomendamos de que si tienes un abogado, que si tienes una duda particular, pues básicamente habla, pregunta con un abogado, ya teniendo la figura del testamento, lo cual es muy importante. Pero generalmente lo que pasa es lo siguiente: si podemos evitar precisamente esto, el llegar a ese momento sin una figura de un testamento, porque tenemos que entender lo siguiente: el no tener un testamento complica todo. O sea, complica lo que es la decisión, complica lo que es mi voluntad, complica quién tiene pertenencia o no. Regularmente, ¿qué pasa? Y esto pasa hasta las mejores familias. En el momento que ya uno no está, los familiares que hacen si no hay un testamento, pues puede haber un conflicto entre la familia, a quién le corresponde, a quién no le corresponde, y regularmente esto en qué termina, en un proceso legal, en un proceso jurídico de años y años y años de lucha, de pelea, donde básicamente no se sabe quién es la persona correcta para tener la propiedad. O sea, estamos hablando que se gastan miles de dólares en abogados, en juicios, en varias cosas. Lo cual podemos evitar si inicialmente tenemos la figura del testamento previamente elaborada. Esto sería muy importante. Ya en cuanto a lo que es el tema de qué puede afectar o no el valor de la casa, eso sí es una respuesta que no, sea, que básicamente no te pudiera responder sinceramente en qué afecta o qué no afecta. No creo que afecte lo que es el valor de la casa. Sin embargo, sí tengo el conocimiento de que muchas veces cuando se pierden lo que son estas propiedades, pues básicamente el gobierno entra, no sé si lo has visto por ahí, que el gobierno muchas veces hace la reventa de lo que son estas propiedades que ellos adquieren y las venden a un tercio, a una fracción muy Remates. menor de lo que es el valor real de lo que es una casa. Y no queremos que esto pase porque tenemos que entender de qué es el patrimonio. O sea, es el patrimonio de una familia, es el patrimonio de una familia que estuvo años y años y años trabajando para tener su casa, y lo menos que queremos es que se pierda el día de mañana por no estar preparados. Entonces, es más allá de todo, yo creo que es una cuestión de concientizar lo que es nuestra comunidad, es una cuestión de educar, obviamente, a lo que es la comunidad en cómo funcionan las leyes en los Estados Unidos. Y te añado algo bien simple antes de pasar al siguiente paso, y es lo siguiente: como emigrantes, y esto es algo que yo siempre repito en cada una de las familias con las que tengo la bendición de sentarme, como emigrante muchas veces venimos a los Estados Unidos y solamente vemos o pensamos en lo material, en que adquiero, cómo mejoro, y está bien, porque para eso uno emigra buscando una mejoría, pero muchas veces olvidamos entender o aprender cómo funcionan las leyes en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos es un país de leyes, para bien o para mal, dependiendo de qué lado estés.
pero es un país de leyes y desafortunadamente el no conocerla, si el día de mañana estamos ante un juez, el no conocerla, el juez te va a decir que no te exonera de tener culpa o no. ¿Sabes? Tu responsabilidad como ciudadano, tu responsabilidad como persona que vive en los Estados Unidos es entender el funcionamiento de las leyes en los Estados Unidos para precisamente evitar este tipo de cosas. Luis, una pregunta. ¿El testamento tiene algún precio? O sea, ¿uno debe pagar por que se lo hagan o hay beneficios del gobierno que lo hace libremente? Y fuera de ello, o sea, ¿qué recomendaciones darías tú para empezar a que todas las personas se concienticen y empiecen y paso a paso para elaborar su testamento? Ok, yo te diría que lo más importante es entender lo siguiente. Gracias a Dios, debido a al gran respaldo y la gran credibilidad que American Income tiene, la cual es la compañía a la que pertenezco, pues tenemos la habilidad de que la figura del testamento puede llevárselo a los hogares de la casa, a los hogares de la familia, sin ningún tipo de costo. Básicamente este programa no tiene ningún tipo de costo para ellos. Eh, sí es claro entender lo siguiente de que, ¿sabes? No es un programa que se entrega libremente de que yo me puedo sentar con una familia y te puedo regalar 10 testamentos. No funciona de esa manera, porque tenemos que entender de que es un programa bastante limitado, es un programa que si vas afuera y tratas de hacerlo por tu cuenta regularmente, te cuesta 1.500, $2.000 elaborar lo que es un testamento el día de hoy. ¿Sabes? Es bastante costoso lo que es la figura del testamento en los Estados Unidos. Imagínate cuando tengas que hacer todo. Porque si tienes mamá y tienes papá, pues básicamente son dos testamentos lo que tuviese que estar haciendo. Imagina cuánto dinero vas a terminar invirtiendo en lo que es esa figura. Gracias a Dios, nosotros tenemos la habilidad de poder entregárselo sin ningún tipo de costo a la familia y obviamente mediante lo que es el proceso de descubrimiento y mediante lo que es el proceso de entender las necesidades que estas familias puedan o no tener, pues se le da la habilidad a la familia de que se puedan calificar, como te mencioné al principio, a programas de respaldo financiero que básicamente compensan lo que es la figura del testamento. Hay algo muy importante de entender y es lo siguiente, en el momento que uno no está, el bien que estamos dejando, el patrimonio que estamos dejando, no solamente es lo físico que tú estás dejando, sino que todo esto viene acompañado de ¿qué? De gastos, de deudas, de impuestos, que muchas veces la familia no está preparada para asumir esa responsabilidad en el momento que esto ocurre. Y la mejor manera de garantizar una transferencia o de garantizar una sucesión lo más limpia posible y lo menos dolorosa posible para la familia es contando también con lo que es algún tipo de respaldo financiero que precisamente permita a la familia disfrutar de este bien y no que realmente se convierta en un peso económico el cual no puedan sostener. Excelente. Excelente. Ahí me surge una duda, ¿no? Que dicen, ¿cuál es la diferencia entre un testamento y un fideicomiso, según la ley de la Florida? Porque sé que son temas que se tocan al mismo tiempo, ¿no? No, prefiero un testamento, no, mejor el fideicomiso, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué difiere uno de la otra? Ok, mira, básicamente hay varias herramientas legales las cuales te permiten de cierta manera, pues, utilizar las leyes a tu favor o no. Básicamente los fideicomisos muchas veces tú estás pasando lo que es el nombre de la propiedad de una persona en vida. O sea, no estás esperando a fallecer, sino que simplemente estás pasando lo que es la propiedad en vida a un sucesor, a un decesor. Esto muchas veces lo que hace es evitar pago de impuestos. Esto muchas veces lo que hace es que los taxes sean un poquitico menor, dependiendo, ¿sabes? Ya estas son cosas que yo realmente le sugeriría a la persona que busca obviamente una ayuda especializada en lo que es un abogado. Sin embargo, el que tú hagas un fideicomiso no significa de que no debas hacer un testamento. Esto es muy importante. El testamento es tu voluntad. El testamento es lo que tú quieres que tú pase y es lo que va a entrar en vigor en el momento que tú no estés. Hay muchas herramientas legales. Están los Power of Attorney. Hay muchas herramientas legales que las familias pueden tener, se pueden preparar. Cada una de ellas se complementan. Están los Living Will o los Trusts, básicamente, que eso es otra figura legal donde tú le das responsabilidad o básicamente tú le das el poder a alguien más para tomar decisiones por ti, aún estando En vivo, vida. en vida, correcto. Pero sin embargo, te hace falta un testamento de igual manera. Claro. Ahora Luis, tomamos en cuenta de que el testamento es un documento manuscrito por Correcto, el testado, digamos, ¿no? El que está haciendo el testamento y es de manera gratuita, tú me dices, ¿no? Que es un documento que uno escribe con su voluntad, con lo que quiere hacer luego, el momento después que fallezca, pero debe ser escrito por la persona que está dejando todo esto.
Y algo muy importante que tenemos que resaltar es de que el primer paso es pues ponerse en contacto contigo, que tú les des toda esa orientación y ante todo que no tiene costo. Eso es lo más importante, ¿sabes? Lo más importante. Y sí, ¿sabes? Ojo, estamos hablando de lo que es la figura del testamento, llevándolo al plano inmobiliario. Sin embargo, el testamento te permite hacer muchas otras cosas más, ¿sabes? Excelente. No es solamente lo que es la Luis, parte. Dime, discúlpame que te interrumpa. adelante, adelante. Si yo tengo mi casa y Ujú. vivo solo con mi hijo menor y en caso de que yo fallezca, yo hago el testamento, o sea, mi hijo quedaría con la casa, pero si él es menor de edad, ¿cómo la va a sostener? Entonces, ¿qué pasaría allí? Vamos allá. La figura del testamento tiene un artículo donde te permite, en caso de que haya niños menores, determinar quién es el tutor legal para tener la custodia de ese niño. ¿Ok? En el supuesto caso de que esto ocurra, pues obviamente esta persona sería la persona encargada de manejar lo que son los bienes, teniendo en cuenta de que el niño es el heredero, pero hasta la edad de 18 años, pues básicamente no puede tomar ningún tipo de responsabilidad o no puede manejar ningún tipo de bien. Ahora, ¿qué pasa? Entiendo el punto de lo que me estás preguntando respecto a lo que es la deuda, respecto a lo que es cómo sigo pagando esto. Es muy válido, por lo cual yo recomiendo siempre, muchas veces, por ejemplo, el mismo programa que te mencioné anteriormente, que es un Mortgage Protector. O sea, esto es un programa que te da la habilidad de que si yo el día de mañana no llego a estar, pues mi deuda mayor, que estemos claros, una de las mayores deudas que uno puede adquirir en los Estados Unidos es la casa. Estamos hablando de miles de dólares, 300, 400, 500 mil, dependiendo la casa que hayas comprado. Pero en la gran mayoría de los núcleos familiares es la mayor deuda que la familia quiere. Entonces, ¿cuál es mi tranquilidad? ¿Cómo yo garantizo que si mañana yo no esté, pues mi familia pueda seguir adelante? Pues que este patrimonio no se pierda. Tengo que tener algún tipo de respaldo financiero. Siendo sincero y siendo muy claro, ¿qué tan fácil es para una familia regular, una familia trabajadora en los Estados Unidos, tener un modelo de ahorro efectivo que te permita ahorrar una gran cantidad de dinero? Es muy poco probable. ¿Con cuántas familias tú te encuentras que puedan tener una cuenta en el banco con 300.000, 500.000 dólares? Eso no sucede. Seamos conscientes. Entonces, la mejor manera que tiene una familia de simplemente pasar lo que es la responsabilidad económica en el momento de una sucesión, pasar lo que es la responsabilidad económica a otra institución que no sea la familia, es a través de algún tipo de seguro de vida, algún tipo de respaldo financiero que precisamente deje económicamente bien a lo que es la familia. Y básicamente, como te dije, mira, tengo por acá y te voy a mostrar rapidito. No sé si se logra ver en pantalla, pero tengo por acá en este artículo, no sé si se logra ver por ahí en pantalla, el artículo este que tienes por acá arriba. Este artículo básicamente es para designar lo que es el guardián que va a tener la custodia del niño. Esto es algo muy importante y es otro tema, el cual también se aborda con los padres en casas, porque también lleva a otro tipo de dinámica, lleva a otro tipo de procedimiento. Es muy importante cuando hay menores en casa que designemos un guardián también, ya que pasan otra serie de cosas, pero bueno, no es el tema del día de hoy, pero también te da la posibilidad de que tú básicamente pues definas que tú quieres que pase y protejas sobre todo lo que es la vida tuya. Qué importante, ¿no? Qué importante. Bueno, a mí me da tranquilidad como representante de Blessing Homes y como parte del equipo que lideramos con Liliana, poder tenerte como contacto, como alianza dentro de nuestro equipo de profesionales, porque sabemos que es algo que nosotros como asesores inmobiliarios tenemos la obligación de poderles transmitir esta información tan valiosa a todos nuestros clientes que están dando este paso de comprar una propiedad. Entonces, no solamente hablamos de seguro contra huracanes y cosas, sino que también es importante tomar en cuenta este tema de poder tener un testamento a la hora de adquirir una propiedad inmobiliaria. Te agradecemos infinitamente, Luis Ernesto, por tu tiempo, por tu valiosa información. Y estoy segura de que muchos de nuestros seguidores, la gente que contacta con nosotros, pues se va a poner en contacto contigo. Están ahí los números de teléfono, el link para poder acceder a toda la información y el contacto de Luis Ernesto. Gracias, No, de gracias a verdad, ustedes por muchísimas tenerme gracias. aquí, que tengan un lindo día. Igual, Lili, gracias. Bueno, mucho gusto.